Gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 20, verso 25. Amén, hermano. Amén. Dice la escritura. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Bendito sea Dios. Hay poder en Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, hermano. Dice que fueron allí algunos de los fariseos, hermano. Le enviaron allí a algunos de los fariseos para tratar de sorprenderle al Señor en alguna palabra. Y le mandaron a preguntar diciendo que si le era lícito al hombre dar tributo a César o no. Porque ellos estaban escuchando, ellos estaban dándose cuenta, estaban viendo, hermanos, que todas las enseñanzas que el Señor daba y toda la palabra que el Señor hablaba no tenía que ver con los reinos de la tierra. Porque el Señor no vino a hablar palabra terrenal, sino que vino a traer el conocimiento del corazón de Dios, ¿verdad? Para llevar a su reino a todos los creyentes, hermano. Y al ver esto, trataban siempre de buscarle una u otra falta, pero no lo hallaban, porque es Dios mismo. Y dice que le preguntaron acerca del tributo, que son los impuestos y demás, que si se le debía dar a César o no. Y el Señor le respondió ciertamente que se le diera al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos allá de lo que se puede ver a simple vista y de lo que podemos entender, porque lo que el hombre entiende por sí mismo es muy limitado y mayor parte de las veces está errado en correspondencia con lo que realmente el Señor, hermano, ha querido decir en sus palabras. Y bien, dad pues a César, lo dijo el Señor, lo que es de César, o sea, lo que pertenece a César, y dad a Dios lo que es de Dios. Es evidente que si nosotros vivimos en la tierra, hermano, es evidente que si nosotros vivimos en la tierra, nosotros vamos a hacer lo que es correcto delante de los hombres. Eso se tiene como por demás, algo en lo que ni siquiera hace falta ahondar mucho. Mire, es algo como lo que dijo el Señor cuando habló acerca de amar, cuando habló acerca de prestar, cuando habló acerca de perdonar, cuando habló acerca de todo eso. Él dijo, y si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué hacéis de más? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y si perdonáis a vuestros hermanos solamente, o si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Entonces, el Señor vino a hablar acerca de lo que es, hermano, de más. No lo común, no lo normal, no lo que es realmente correcto para la sociedad, porque de lo contrario, el hombre no necesitaría el perdón de Dios, porque la conciencia social lo salvaría. Y hay personas que se comportan bien en la sociedad por causa de la conciencia social, hermano. Que no son vándalos, no son atracadores, de pronto no se comportan mal en contra de los gobiernos y demás. Son prudentes en todas esas áreas. ¿Pero por qué? Por la conciencia social, hermano. No es por temor a Dios, no es por amor a Dios, no es por la transformación que el Espíritu Santo hace en ellos, sino que es por la conciencia social. ¿Qué dijo el Señor de esto? Fíjese que fueron y le presentaron, le hablaron, le preguntaron acerca de los 18 sobre los cuales, que aquí está mismo en el libro de Lucas, le hablaron acerca de los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Y aquellos que Herodes hizo, pues mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Y el Señor les respondió, aquí está en Lucas capítulo 13, verso 1 en adelante. Y les respondió el Señor y les dijo, dice que
bueno, dice del verso 1, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pero respondiéndole Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, hermano, le estaban hablando acerca de los galileos, que dice que Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. ¿Por qué? Porque hicieron cosas en contra del César, porque hicieron cosas en contra del gobierno, porque hicieron cosas en contra de lo que es lo estipulado, lo que era lo estipulado por el régimen que había, ¿verdad? Y en ese caso el Señor les habla y les aclara y les dice, no vine a juzgar, es lo que el Señor está diciendo, no vine a juzgar a los que se los que se oponen a las autoridades ni al régimen político. No vino el Señor a eso. Es lo que el Señor le estaba enseñando. No vino a juzgar a los que tienen comportamientos antisociales. No vino el Señor a nada de eso. El Señor vino a salvar al hombre, porque todos, dice, todos, no hay ni uno bueno, dice, todos somos culpables. Todos somos culpables. No hay judío ni griego, no hay quien se excuse, sino que todos somos culpables. Todos quedamos bajo el juicio de Dios. Es lo que dice Pablo en la carta. Todos quedamos bajo el juicio de Dios. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sea varón y mujer, sea el que quebrantó la ley del gobierno o el que no la quebrantó. Todos quedamos bajo culpa. ¿Por qué? Por haber apartado nuestros corazones del Señor. Y es imposible no haberlo apartado de que nosotros nacimos de carne y de sangre, porque nacimos de una simiente pecaminosa. Como dice la Escritura, he aquí en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque es de simiente pecaminosa, es de simiente pecadora, y engendra una persona que va a ser tentada al mal en todo tiempo y que sí o sí va a pecar. Entonces, no a arreglar problemas sociales vino el Señor, no a arreglar problemas políticos vino el Señor. Quiere decir que se da por sentado y se da por demás que realmente las cosas que para la sociedad debe de ser correcta, nosotros lo hagamos, pero no porque digamos, no, que tenemos que hacer esto porque esto es lo correcto ante la sociedad, no, sino porque lo hacemos libremente, porque es algo natural, es algo de la conciencia, no es algo que se nos es impuesto, ni es algo que hacemos para agradar a nadie, es algo que naturalmente lo hacemos. O de pronto usted se va a detener en una luz, allí en un semáforo, y usted se va a detener cuando pongan la luz roja por agradar a los demás. No, es que es correcto que se va a detener, porque si no va a provocar un accidente. ¿Se da cuenta? Entonces, no es eso lo que el Señor va a formar en nosotros, no es una conciencia social. Lo que el Espíritu Santo forma en nosotros no es una conciencia social, no es un modo de vida más agradable ante los demás, no es, sino es un reino celestial en nuestros corazones, el Espíritu de Cristo, el cual el mundo no ve ni puede ver porque no lo conoce. Y cuando habla del mundo, habla de todos. Habla de los que tienen una correcta conciencia social y demás. Y habla de todos. Y allí que la gente, el creyente, se equivoca. Le voy a declarar la cosa que el Señor me estaba hablando esta mañana acerca de esto. Pero voy allí primero a algo que el Señor ya hace un tiempo me habló. Y yo me quedé bien asombrado porque nunca por mi mente me hubiera pasado
semejante cosa y que eso fuera realmente lo que esto quería decir, hermano. Porque todos entendemos las escrituras y cuando viene a ver lo que hacemos es interpretar con el corazón del hombre nacido de carne y de sangre, lo cual no es lo que el Señor mandó, sino preguntadle. Amén. Preguntadme, dice Isaías 45:11, preguntadme acerca de las cosas por venir. Y de todas las cosas, cuando dice preguntadme, y Él nos enseñará todas estas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Si no las conocemos, dando delante de nuestros ojos, porque no se pueden entender. Pero lo voy a ir rapidito, dice en el libro de Romanos, capítulo 13, y verso 1 en adelante, dice allí. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante, dice allí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Oiga bien que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Escuche bien, hermano. Todos nosotros, y en la cristiandad hoy, normalmente, hermano, toma este texto y dice, pues hermano, hay que obedecer a las autoridades. Hay que obedecer a las autoridades ordenan esto, mandan esto, hay que obedecer porque la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Cuando yo leí esto, ¿sabe qué me dijo el Señor? El Señor me dijo así: vosotros sois las autoridades espirituales. Me dijo el Señor, vosotros sois las autoridades superiores. Estas autoridades de las que he hablado, sois vosotros los verdaderos líderes espirituales, los que yo he constituido. Sois vosotros los líderes del pueblo. Sois vosotros las autoridades a las cuales el hombre, el creyente, debe de someterse. Sois vosotros, no las autoridades de la tierra, porque esas no te les vas a someter por agradarlo o porque tengas que cumplir con sometérsela, porque evidentemente tú no vas a quebrantar la ley del tránsito, porque evidentemente es algo que tú sabes que no debes hacer. Haya una ley para ello o no lo haga, o no lo haya, tú sabes que es algo que no debes hacer. Evidentemente que tú no vas a salir a la calle a formar un escándalo, o no vas a salir desnudo, o no te vas a robar algo, porque es algo de una tienda, porque es algo que tú, evidentemente, por tu conciencia, no lo debes hacer. Más aún todavía, siendo transformado por el Espíritu Santo en una imagen celestial, eso te es como nada. Eso es algo, mire hermano, eso es algo como comernos apenas una migaja de pan. Para nosotros eso es algo que es muy fácil, muy sencillo, muy simple. Y por tanto el Señor no está hablando de este punto de obedecer a autoridades, porque me hizo la pregunta, porque acaso las autoridades no son ellas los que los llevan a los tribunales, no son ellos los que blasfeman el buen nombre que sobre vosotros fue invocado. Y si las autoridades ponen una ley que va en contra de mi verdad, ¿la cumplirás por cumplir supuestamente mi palabra? No. Entonces la palabra no está hablando, el Señor no está hablando de someterse a esas autoridades. Tú no te sometes a esas autoridades, tú las respetas, porque son autoridades de la tierra, porque no las respetas por imposición ni porque dice que tengo que respetarlas, es porque respetas no solo las autoridades, a todos respetas, a todos amas, con todos eres humilde, y incluso con el que te agravia, con el que te da una bofetada, con el que te agravia, eres manso. Ahora, ¿cuánto nomás? Con autoridades terrenales. Pero vamos a ver qué es lo que dice acerca de las autoridades, y le voy a volver allí. Pero primero le voy a seguir aquí en el 13 y le voy a ir ahí a donde la iba a ir ahorita, que está en el libro de Santiago. Pero antes, mire lo que dice. Oiga bien, mire lo que dice. El verso 3 y el verso 4. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella,
Quiere decir que yo y los creyentes, que no somos, que el mundo no es digno de nosotros, ni nosotros dignos de habitar en esta tierra inmunda, nosotros vamos a buscar recibir alabanza de la autoridad terrenal. Nosotros, presten atención, nosotros vamos a buscar recibir honra de la autoridad terrenal. Oiga lo que dice: ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿el Señor nos está mandando a nosotros, acaso, a recibir alabanza de los policías, a recibir alabanza de los gobernantes, a recibir alabanza de los líderes políticos? ¿Eso es lo que está diciendo? Eso es eso, hermano. ¿En qué forma? Si ellos son los primeros enemigos de la cruz, ellos son los primeros no, los segundos, porque los primeros son los líderes del pueblo, los corruptos, los perversos, los mentirosos, los engañadores, los que echan a perder a toda esta viña. Los segundos son ellos. Entonces, hermano, ¿cómo es esto que nosotros vamos a hacer para las cosas buscando agradar a la autoridad? Porque eso le dice: ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ese es el objetivo de Dios, ¿acaso? Que nosotros recibamos alabanza de la autoridad, de la policía, de los gobernantes, de los políticos. Ese es el objetivo de Dios. En ninguna manera, en ninguna forma. Porque entonces el primero que hubiera quebrantado fue Él, porque Él fue crucificado por los judíos, por los líderes del pueblo, por los gobernantes del pueblo y por el César. Porque Pilato estaba representando al César. Y Pilato lo entregó. Aunque se lavó las manos y dijo que él no quería, pero lo hizo. De boca puede decir lo que sea, pero lo hizo. Y él representa al César. ¿Se entiende, hermano? Entonces, ahí está. Y los discípulos, cuando fueron puestos presos en las cárceles, los discípulos le ordenaron, los gobernantes del pueblo, a que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Y ellos claramente dijeron: juzgad ahora por vosotros mismos si es justo obedecer a Dios antes que a vosotros. Eso está en la Biblia, eso está en el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 5, verso tanto, ahora no lo tengo, si mi esposa me ayuda allí, por favor, rapidito. Pero eso es lo que dice, cuando los metieron presos. Eso es lo que dice, que ellos le dijeron: juzgad ahora si es justo, juzgad ahora si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, estaban hablándole, ¿a quién le estaban hablando? Le estaban hablando a los gobernantes, le estaban hablando a las autoridades. Entonces, los mismos que lo escribieron fueron los mismos que lo escribieron. ¿Fueron los primeros los que lo quebrantaron? Claro, hermano, porque no estaba hablando de eso. Estaba hablando de autoridades espirituales. Porque el Señor no vino a hacernos respetar autoridades terrenales, ni vino a crear en nosotros una conciencia política. No vino el Señor a eso. Eso está en Hechos 4, 18 y 19. Dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dice el verso 29. 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? La autoridad. ¿Quiénes sois vosotros? ¿No eran ellos la autoridad? ¿No eran ellos los gobernantes del pueblo? ¿No eran ellos los líderes, tanto religiosos como políticos? Porque por ser un pueblo, pues, allí que más bien es regido por la ley de Dios, según ellos, ¿verdad? Pero por la ley de Dios, entonces la política y el liderazgo del gobierno era lo mismo. Entonces ellos eran los líderes, los gobernantes. Eso es lo que dice aquí en Romanos 13, témele a ellos. Eso es lo que dice aquí en Romanos 13, sométanse a ellos. Oiga, ¿qué dice? ¿Es justo acaso obedecer a vosotros antes que a Dios? Entonces, hermano, no a eso vino el Señor. Mire bien, estoy en Romanos capítulo 13, pero vea lo que dice el verso 4 también. Vea lo que dice el verso 4, hablando de la autoridad. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora le hago la pregunta. ¿Los líderes políticos, los gobernantes de las naciones, son servidores de Dios? ¿En qué manera?
y todavía para el bien para el bien de la iglesia gloriosa de Jesucristo, que es diferente a todo el mundo, todavía para el bien del pueblo santo de Dios, que es santificado por el Espíritu Santo y transformado en la imagen del celestial. Esos gobernantes políticos, esos líderes del mundo, líderes de los gobiernos y demás, ellos son servidores de Dios para nuestro bien, hermano. Entonces aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de autoridades espirituales, líderes espirituales puestos por Dios, no por el hombre, porque todo lo que usted ve hoy son puestos por el hombre, porque tienen títulos, porque tienen doctorados, porque tienen allí pastorado de carta de la ciudad, concilio. No es eso, no es eso. Eso no es más que basura de las tinieblas. Toda esa papelera y toda esa pompa no es nada más que basura de las tinieblas. Son los verdaderos líderes espirituales. Los espirituales no son conocidos por eso. Esa es la autoridad. Vea que dice, porque es servidor de Dios para tu bien, porque ellos son puestos para bien del pueblo. ¿Entiende, hermano? Es puesto para bien del pueblo. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Mire, ¿de qué espada está hablando? ¿De la pistola que cargan en la cintura? ¿De esa? O sea que Dios me va a amenazar con la pistola de los policías. ¿Cómo es esto? Dios le va a decir al pueblo, mira que tienen pistola, porque es servidor de Dios. Mira que tienen pistola, no en vano la lleva. Eso es lo que está hablando el Señor. ¿Sabe qué espada está hablando? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo ve? ¿Cómo el pueblo ha errado en gran manera? ¿Cómo uno ha errado tanto? Y el Señor no vino a eso, a lo que hoy le llaman evangelio, a lo que hoy le llaman y allá está el cristianismo, el verdadero cristiano. No, que hermano, hay que obedecer las autoridades, hay que trabajar, que como me dijo uno, mire, qué evangelio tan churrero, tan mezquino, tan miserable es lo que están predicando estos. ¿Cuándo se los reveló el Espíritu de Dios? ¿Cuándo les habló Dios? Todas estas sandeces que andan hablando, que no tienen nada que ver con el evangelio santo del cielo. Mire, hermano, que vino a transformar a un hombre, a hacerle su semejanza diferente al hombre de la tierra. Porque mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Y si el reino del Señor no es de este mundo, el Señor vino a ser a un pueblo que somos reyes, dice, y sacerdotes. Ahí está la autoridad, reyes y sacerdotes. Porque vosotros sois pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Reyes y sacerdotes. Habla de un reinado espiritual, habla de un sacerdocio espiritual a los líderes que viven en completa intimidad con Él, en completa comunión con Él, en verdadero temor y temblor, y que no son conocidos por los líderes políticos ni por los líderes eclesiásticos que se han puesto ellos mismos, que realmente Dios no los escogió, porque no tienen realmente la verdadera capacitación ni enseñanza ni preparación espiritual, sino terrenal. Libros, estudios, papeles, teoría y todas esas cosas, puestos por gente y todas esas cosas. ¿Entiende, hermano? Y mire que dice, no en vano lleva la espada. Entonces, imagínense, entonces, ¿qué espada lleva los policías? Porque los que tienen pistola. Entonces Dios no está hablando de esto. Dios no está hablando que Él le dio pistola para intimarnos. No, habla de la espada del Espíritu, hermano. Dice, pues es servidor de Dios. Son servidores de Dios ellos. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿eso es para nosotros? ¿Eso es para mí? ¿Es eso? ¿Sabe cuál es la venganza? Para castigar al que hace lo malo. Le voy a poner un ejemplo en las Escrituras acerca de esto que aconteció. Dice que vendían las propiedades y le llevaban a los pies de los apóstoles para repartir a cada uno según fuera necesidad. Y dice que Ananías y Zafira vendieron también una propiedad que tenían y tomaron del precio de la heredad. Y fueron y mintieron y dijeron que la habían vendido en tanto cuando era otro el precio, ¿verdad? Pero dice que se presentaron ante los apóstoles. Y llegando delante de Pedro, Pedro le preguntó a Ananías, porque el Espíritu Santo le reveló la mentira con que él venía. No porque él no pudiera tomar ese dinero, porque es libre para hacer lo que quiere. Es libre.
Esta es la ley del espíritu de la libertad. O sea, no estoy obligado de pronto a darlo todo, pero que vaya a mentir, a decir que eso es todo y no es así, ya eso sí es pecado, porque estoy mintiéndole a Dios y estoy mintiendo al Espíritu Santo y estoy tratando de burlarme de todo el pueblo, desde el líder hasta abajo. Y cuando llegó entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto. Entonces le preguntó: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Y por qué te dejaste engañar por Satanás? Reteniéndolo, no se te quedaba a ti, tú la podías retener, pero has mentido a Dios. Y entonces dice que ahí mismo cayó y expiró. Esa es la autoridad, Pedro. Y ese es el malo, Ananías. Y esa es la espada, la que salió por la boca de Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Esto se refiere a cosas espirituales. Esto es glorioso y hermoso, no terrenal, no social, no político, no gubernamental. Esto es glorioso, esto es del cielo, esto no es de la tierra, hermano. La palabra de Dios es para el hombre celestial, es para el hombre creyente. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, no el social, porque Dios vino a salvar a los creyentes, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto a la perfección de Dios, hermano. Perfecto a la perfección de Dios. Entonces, no a eso vino el Señor. Le iba a dar un texto. Mire, está allí en el libro de Santiago, en el capítulo, ya lo voy a decir enseguida, en el capítulo 2 del libro de Santiago. Y en el verso... En el capítulo 2 del libro de Santiago, y en el verso número 5 en adelante dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿De qué autoridad está hablando Dios que obedezcamos? ¿A estos ricos y a estos que nos arrastran a los tribunales? ¿Es esto, hermano? Si más bien está diciendo que seremos llevados a los tribunales, porque lo que delante de ellos es sublime, para Dios es abominación. Porque ellos no pueden tener una ley justa. Sus leyes siempre van a ser injustas. Mire, el Señor dijo que seríamos llevados a los tribunales. Dijo, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, esto es los ricos, estos son los líderes, estos son las autoridades gubernamentales, los políticos. Esta es la autoridad de la tierra. Los primeros que blasfeman el buen nombre que sobre nosotros fue invocado. ¿Entiende? Pero ahora le voy a decir. Entonces, hermano, no se refiere a estas autoridades, ni el Señor vino a que nosotros nos estableceremos normas de vida de respeto a las leyes gubernamentales. ¿Sabe por qué? Porque esas leyes son terrenales y son abominables delante de Dios. De lo contrario, el Señor no tendría que venir a castigar la tierra y a reinar durante 1000 años con su iglesia, que es la verdadera autoridad. Porque dice que nosotros reinaremos con Él durante 1000 años. Y si el pueblo de Dios va a reinar con Cristo durante 1000 años, es que en el corazón le fue formado la verdadera justicia. Amén. Porque la justicia de la tierra fue impía desde el principio hasta el final. De lo contrario, Cristo no tendría que venir a reinar. Sería suficiente y bueno con que la autoridad de la tierra, que no es creyente en Jesucristo, reine, gobierne sobre la tierra. Entonces, eso no sería necesario que viniera un reinado superior. No habría necesidad ninguna de un reinado superior celestial. Y ese reinado superior
va a ser regido, va a ser dirigido por el mismo creador del cielo y de la tierra y el mismo Salvador, que es Cristo, que es Dios en Jesucristo, ¿verdad? Y va a ser, y sus líderes, sus gobernantes, van a ser los gobernantes espirituales, y ahora lo van a ser también los gobernantes de la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Como lo dice, cuando dice que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, y él regirá las naciones con vara de hierro. O sea que el Señor nos prometió que nosotros regiremos a las naciones con vara de hierro. Y también en el Apocalipsis dice, en el capítulo 20 por allá, no voy a llevar allá ahorita, dice, y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque se nos desarrolló en el corazón a través de nuestra vida cristiana la verdadera justicia, hermano. La verdadera justicia se nos desarrolló en el corazón, que es la celestial, la espiritual, la que verdaderamente hace justicia entre el hombre y su prójimo, la que sabe discernir lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo que es de Satanás y lo que es de Dios, lo que es del cielo y lo que es de la tierra, lo que es pecado y lo que no es. ¿Entiende, hermano? Lo que es el corazón de Dios y lo que es el corazón del hombre. Sabe discernir, y en nuestra vida cristiana, enseñados por el Espíritu Santo y siendo dirigidos por Él, se nos va desarrollando esa capacidad para saber juzgar todas las cosas correctamente, hermano, para saber juzgar exactamente todas las cosas. Mire, le iba a ir a un verso, le voy a ir ahorita, pero se lo voy a buscar allí, mire, en el libro de 1 de Corintios y en su capítulo 6, vea qué dice, ya le voy a decir enseguida. Mire, hermano, 1 de Corintios y en su capítulo 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire bien, mire bien. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué es esto? Un pleito entre hermanos. Como usted ve que salen hoy tanto y que incluso salen públicos por las redes sociales, y uno dice, te voy a demandar, el otro te voy a demandar porque me calumniaste por YouTube, y le da una demanda. Ahí ve su fruto impío. Ahí puede darse cuenta de que de Dios no tiene nada, ni ha aprendido nada, ni conoce nada. Son predicadores famosos, pero la gente son tan ciega porque la gente no tiene esta escritura en el corazón. Porque nunca ni han oído la voz de Dios, ni han visto su aspecto, sabiendo cómo es, porque Dios se los ha manifestado, ni tienen su palabra morando en sus corazones. Por eso es que hablan todo en contra de las escrituras. Dice que si hay pleito entre dos, ¿cómo van a ir? ¿Cómo van a ir a juicio delante de los injustos? En vez de ir delante de los santos. ¿Quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los injustos? El juez de la tierra. Aquel que recibe la acusación que tú estás haciendo acerca de tu hermano que te calumnió por allá por YouTube porque te hizo una o te hizo otra cosa. Ese juez de la tierra es injusto. Y vas a ir delante de él. Vas a someter una demanda delante de él. Oiga bien que dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, cuando Dios está hablando de someterse a las autoridades, está diciendo, sométase a toda persona a los injustos, porque le está diciendo injustos aquí. Hermano, está diciendo el Señor, sométase toda persona a los injustos. No está diciendo el Señor eso. Está hablando el Señor a las autoridades espirituales. Oiga bien, y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces nosotros en el reinado de Cristo juzgaremos al mundo justamente con el verdadero juicio celestial, el del corazón del Señor, el de su mente, que no es entendida por la mente humana ni por ninguno de los gobernantes de esta tierra, ni autoridades terrenales, ni políticas. ¿Cómo lo ve? Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Porque esto es realmente, hermano,
porque esto es realmente algo pequeño para nosotros, algo que es simple para determinar, para juzgar, esto es así, ¿me entiende? Porque nosotros dice que hemos de juzgar al mundo. Y si nosotros hemos de juzgar al mundo, ahora, ¿nos someteremos al juicio del mundo? ¿Nosotros respetaremos la justicia del mundo? No. Nosotros respetamos al hombre por el respeto al hombre, no su ley. Si su ley es correcta, porque dice, no te pases un pare, no te pases una luz, ¿verdad? No, ¿cómo te digo? No ofendas a la gente en la calle. Bien, pues es porque realmente la conciencia de Dios me hace hacer eso de una manera natural, de una manera libre. Es por eso. Pero no, hermano, porque esa sea la palabra que me santifica y que me purifica, y porque realmente eso merece tal alabanza, esa autoridad. ¿Entiende, hermano? Entonces, eso es lo que el Señor está hablando. El Señor no está diciendo que las autoridades son buenas. El Señor está diciendo que las autoridades son malas, que los gobernantes son malos, porque todo hombre es pecador. Porque todo hombre, desde que nace de carne y de sangre, recibe castigo, porque desde el mismo momento en que ya él comienza a pecar, desde el mismo momento en que adquiere uso de razón, ya es pecador. Ya desde ese mismo instante su nombre es escrito en el libro de Satanás, en el libro del infierno, porque si Cristo tiene un libro que es el libro de la vida, Satanás tiene otro, que es el libro de la muerte. Porque él es imitador, hermano. ¿Entiende? Ahora ve lo que dice Lucas 22, 25, hermano. Lucas 22, 24, empezando del 24 al 25. Dice que hubo entre ellos una disputa entre los hermanos, dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira lo que le responde el Señor. Lucas 22, 24 dice así. Y dice en el 25 el Señor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Oiga bien, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Entonces, el Señor está diciendo que nos sometamos a los reyes que se enseñorean del mundo. ¿Es eso? ¿En qué manera, hermano? Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Son llamados bienhechores por los hombres, pero no por Cristo, no por mí, porque ellos no son bienhechores, no, antes son malhechores. Antes son malhechores. Dice el verso 26, mas no así vosotros. No así. Ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ser como ellos. Ustedes no van a ser malhechores como ellos. Ustedes no se van a enseñorear de nadie como se enseñorean ellos. Ustedes no van a hacer las obras de ellos. ¿A eso nos está mandando someternos al Señor, esas autoridades? No a eso vino Cristo, ni a alabar a las autoridades. Porque si fuera digno de alabanza, fuera creyente y muriera con Cristo para nacer con Cristo. Y si muriera con Cristo, no fuera líder político. Oiga bien, si alguien muere con Cristo para hacer morir al pecado y para vivir con Cristo, no sería líder político. Le voy a decir dos veces, pero primero, oiga bien qué dice. Ya va. 1 Timoteo. O 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verso 11. Segunda de Timoteo 2:11 dice así. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de morir con Jesucristo. ¿Cómo nosotros morimos con Jesucristo? Porque nosotros llevamos su vituperio. Porque nosotros al vivir como Él,
y al renunciar a todo lo que no proviene de Él y a la vida que Él no nos ha mandado, nosotros morimos a la forma de vivir del mundo. Morimos a la forma de vivir del hombre natural. Morimos al pensamiento del hombre natural nacido de carne y de sangre. Ya no pensamos así. Morimos a los preceptos de ese hombre. Morimos a las ideas, a los planes, a los sueños, a las conquistas, a la forma de pensar de ese hombre. Y una autoridad lo que hace es gobernar para hacer que la tierra sea mejor. Supuestamente, eso es lo que a la vista de los hombres se vende, ¿entiende? Se dicta, se muestra, pero aunque no es así en el corazón de ellos, no es así. Gobierna, ¿para qué? Para hacer una nación mejor, o para hacer a una región mejor, para que tengan mejor vida. Pero realmente el Señor no vino a eso, y ellos eso no lo pueden hacer, porque el pecado ellos no lo podrán quitar desde ellos mismos. ¿Entiende, hermano? Desde que no son creyentes. Y desde el mismo momento, desde ese mismo momento en que una persona es un líder político, es un líder gubernamental, esa persona no ha muerto con Cristo, porque esa persona está viva a los preceptos humanos, esa persona está viva a los conceptos sociales y humanos, esa persona está viva a los conceptos del hombre natural que busca una vida mejor en la tierra, que busca una vida más justa y cómoda en la tierra. Esa persona está viva a los ideales sociales, humanos, políticos, a los ideales que aprendió de la sociedad, que aprendió de sus padres, que aprendió de la escuela. Y esta es la palabra que les es dada a los que somos nacidos del agua y del Espíritu. Esta es la palabra que les es dada a la verdadera iglesia que muere con Cristo. Esta es la palabra que les es dada. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué quiere decir? Deja todos los preceptos de la tierra en la que vives, deja todos sus conceptos, debes de morir a todos sus ideales, a todos sus sueños, a todas sus ideas. Por eso dice en el libro de Eclesiastés que en los muchos sueños abunda también la vanidad. Donde abundan los sueños, abunda la vanidad. ¿Qué sueño se refiere? No a los que tú tienes cuando duermes, se refiere a los sueños del hombre. Se refiere a lo que el hombre pretende, anhela, sueña. El hombre se hace planes en la vida, ¿entiende? Y todos esos planes, hermano, no son más que para muerte, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿De dónde viene ese camino que al hombre le parece derecho? De sus sueños, de sus ideales, de sus planes, de sus conceptos acerca de la vida. Y esos conceptos son los que llevan los políticos. Por tanto, si alguno es político, no es de Cristo. Si alguno es gobernante de naciones o de regiones, no es de Cristo. Porque sus conceptos son terrenales. Sus conceptos son de la tierra. Y Él nunca ha muerto a esos criterios. Él nunca ha muerto a esos preceptos. Él nunca ha muerto a esos ideales. Ideales terrenales. Ideales políticos, conceptos terrenales. Hay personas que dicen, pero David era rey, pero los reyes eran líderes espirituales. Óigalo bien, eran líderes espirituales, eran líderes de una nación espiritual, no una nación que estaba llamada a ser como el resto de las demás naciones. No, era una nación que estaba llamada a ser diferente al resto de las naciones, eran líderes espirituales. Y esto habla de un liderazgo espiritual, no de un liderazgo terrenal. Era totalmente diferente, no es lo mismo. Pero cuando viene Cristo, ahora Él es el rey y el sacerdote, porque ya no hay entonces gobernante creyente, gobernante espiritual que gobierne sobre la tierra en naciones. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a cambiar al mundo. Les voy a decir algo que el Señor me dijo esta mañana acerca de esto, pero primero vaya allí a donde dice, hermano. No, le voy a decir primero, mire bien. Porque esto es morir con Cristo, recibir su corazón, recibir sus planes, sus ideas, sus pensamientos, hermano, sus pensamientos, no los pensamientos del hombre, no los consejos del hombre. El Señor habla acerca de los consejos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el consejo del hombre es para muerte, porque sus ideas son de muerte.
porque es nacido de Adán, es nacido de carne y sangre, es el número 666, hermano. Todo aquel que tenga estas ideas, estos pensamientos, estos planes en el corazón, es nacido de Adán, no de Dios, no de Jesucristo, hermano. Es nacido de Adán. Esta mañana yo vi algo. Yo dije, qué tremendo esto, hermano. Yo vi algo, allí un grupo de, allí creyentes, no voy a mencionar allí nombres, pero vi allí como una iglesia, de pronto se están vistiendo con unas túnicas bien largas, con unos sombreros, que algo como de santidad, como que están predicando que Cristo viene, pero una forma, y decía pues, para hacer de pronto a tal nación, para hacerla una nación justa, para hacerla una nación santa, para hacerla una nación santa, para hacerla una nación justa. Yo le voy a decir, permítame un momentico, permítame un instante, porque le voy a decir aquí exactamente que el Señor me dijo, mire, acerca de esto. Mire, el Señor me dijo varias cosas, pero le voy a hablar realmente cómo me dijo el Señor, así, las palabras más cortas. Dice, mire, hermano, permíteme un instante para poder explicarle bien acerca de este asunto. No, allí no. Bueno, el Señor me dijo algo allí, y el Señor me dijo, no a eso vine yo a la tierra. El Señor me dijo, no a eso vine yo a la tierra, porque yo no vine a cambiar al mundo, porque yo no vine a transformar al mundo. Yo vine a salvar a los creyentes y a transformarlos a una imagen celestial. No vine a traer paz a la tierra, vine a traer paz a los creyentes, a los que crean. No vine a cambiar al mundo, ni vine a que una nación o a que un pueblo sea transformado o sea cambiado a una mejor o a una peor manera, a una mejor o peor manera de vivir. No, sino que vine a que fueran apartados de los pueblos de la tierra y sean como yo, los creyentes, no a dar una forma mejor de vida. No vine a dar una mejor forma de vida en la tierra, porque no vine para que el hombre viva en la tierra, sino para el cielo. Eso me estaba hablando el Señor acerca de esto. ¿Le puedo decir más? Permítame. Dice, mire. Y me estaba diciendo algo acerca de eso, porque estaban diciendo, ¿no?, que para limpiar la ciudad, para limpiar los altares, para limpiar la ciudad del pecado, para limpiar la ciudad de la inmundicia. Se lo voy a decir textual como el Señor me lo dijo, porque a veces no me recuerdo exactamente las palabras, pero estas las escribí. El Señor me dijo así, mire, me dijo, yo limpio mi iglesia, no los altares, porque yo no vengo por un altar, sino por un pueblo. Préstele cuidado, hermano, porque el pueblo de Dios está muy equivocado y piensa que Dios cela al altar. Dios no cela el altar, Dios cela tu corazón. O pensáis que la Escritura, o pensáis que el Espíritu que Él hizo, que la Escritura dice que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. No quiere decir que en el altar va a predicar el que no conoce al Señor. No se trata del inmundo, porque si predica el pecador, el fornicario, es igual que si predica el pastor que no ha conocido a Dios, pero él dice que él se guarda del pecado y que es un carnal y que su mente es de la tierra y no tiene una vida íntima con el Señor, porque no ha sido preparado ni capacitado en esa intimidad y en ese proceso de fuego durante mucho tiempo por el Señor. Es lo mismo que predica un pecador, porque va a hablar sandeces y va a hablar muerte. ¿Ya entiende? Y el Señor me dijo eso, porque yo vi algo, y entonces estaban diciendo, no, porque vamos a limpiar los altares, vamos a limpiar esta ciudad. Y el Señor me dijo, yo limpio mi iglesia,
no los altares, porque yo no vengo por un altar, sino por un pueblo. Óigalo bien, óigalo bien. El Señor no vino para formar una institución que limpie al mundo. No es así. El Señor vino a formar una iglesia limpia del mundo. ¿Ya entiende? Y que todo el que se una a al Dios de esa iglesia va a ser igual. No a esa iglesia, al Dios de esa iglesia. ¿Entiende? Me siguió diciendo el Señor. Me dijo, el Señor no viene a tomar una ciudad, porque todas las ciudades y los pueblos han sido entregados al príncipe de este mundo. El que se aparte de ellos será salvo. El que no, será condenado. Porque dicen por ahí, tal ciudad para Cristo, y en esta ciudad todos somos de Cristo. El Señor no viene por una ciudad. ¿Sabe qué me dijo de eso? Mire, me dijo, yo no vine por Filadelfia, sino por la iglesia que está en Filadelfia. No hablé a Éfeso, sino a la iglesia que está en Éfeso. Entiéndalo bien esto que estamos hablando, hermano. El Señor no vino a transformar a Filipo, ni a cambiar sus leyes ni sus formas de vida, sino a salvar y transformar a los creyentes de Filipo. Y me dijo así, yo abrí las cárceles de los presos en Filipo, y el carcelero se convirtió a mí con toda su familia. Y ellos se apartaron del mundo y de sus vanidades y de sus costumbres. No Filipo, no Filipos, los que creyeron en Filipo. Porque no vine a salvar ni transformar ciudades, sino creyentes. ¿Está entendiendo esto, hermano? Y yo le pregunté al Señor, ¿qué repercusión tiene entonces? ¿Qué repercusión tiene este pensamiento de que tienen, que dice que vamos a transformar esta ciudad, que vamos aquí a crear esto aquí, las leyes de Dios? ¿Qué repercusión? Yo le pregunté, me dijo, ¿qué repercusión tiene este? Y me dijo, que se hacen como los políticos. Esta es la repercusión que tiene. Que se hacen como los políticos y entran en la misma lucha de los políticos en la tierra, promoviendo un modo de vida mejor. Pero yo no vine a promover un modo de vida mejor en la tierra. Vine a enseñar el cielo y la vida eterna, que es la única verdadera. Usted ve que hoy en día que hay creyentes que dicen, aquí estoy haciendo la obra del Señor, estamos aquí en un orfanato enseñando a los niños para que la sociedad sea mejor. Eso no es obra de Dios, eso es obra del hombre nacido de mujer. Eso es una obra social, no de Cristo, no del cielo. Ni las obras políticas son obras de Cristo, son de la tierra. Óigalo bien. Pastores hoy que son una vergüenza delante del cielo, porque me vino a la mente uno que dice ser tal nombre, y el Señor me dijo, ese es enemigo mío. Así me lo dijo con toda claridad, enemigo mío. ¿Por qué? Porque me ha desconocido, y todo lo que habla es en contra de la verdad del cielo. Es en contra, pensando él, oiga, está terrible y duro esto, pensando que habla del cielo. Pensando que habla del cielo. El Señor no vino a formar leyes, hermano. El Señor no vino a hacer política. El Señor no vino a crear un modo de vida mejor que otro. El Señor no vino a crear unas normas políticas mejores que otras, porque esta tierra fue entregado al príncipe de las tinieblas, fue entregado al príncipe de este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, hasta el día en que venga Jesucristo a reinar. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque de esta oscuridad Él va a sacar a los que se aparten de esta oscuridad. ¿Entiende? Porque si la tierra fuera luz, entonces ¿cómo va a probar a los que son verdaderamente luz? No es posible, porque todo sería luz. ¿Ya entiende cómo es esto? Entonces el Señor no vino a cambiar la política del mundo. El Señor no vino a transformar una ciudad ni a hacerla mejor. Ni el Señor vino a aprobar leyes políticas, ni a decir este presidente sí me agrada, porque ellos no son de Jesucristo. Porque si le agradara no fuera presidente. Entienda esta parte. Usted solo ve la parte que piensa que es buena. Ay, porque se está acabando con la violencia. Eso es lo que usted ve. Eso es lo que usted ve. En su corazón no está el Espíritu Santo para hablarle de la verdad de las leyes celestiales. El Señor vino a enseñar el cielo.
El Señor vino a no amar este mundo, a enseñarnos a no amar este mundo. El Señor vino a enseñarnos a no desear este mundo, porque la tierra y las cosas que en ella hay están preparadas para el fuego, en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y si hubieran leyes justos, no haría falta políticos justos, no haría falta Jesucristo. Entiéndalo bien, hermano. Porque por ahí hay pastores que le enseñan a apoyar uno u otro gobierno. Estos son los primeros perversos y corruptos, impíos, que serán arrojados al fuego, porque ellos están haciendo perder a todos aquellos que los escuchan, porque no a eso vino el Señor. No vino a inclinar nuestros corazones a un régimen político, a un régimen social, a un régimen gubernamental. No vino el Señor a que nosotros aplaudamos a un líder político o a un líder gubernamental, a Nayib Bukele, ni a Donald Trump, ni a nada de eso. Por tanto, todas esas profecías que dicen, el Señor me reveló que va a salir Donald Trump, Satanás se las habló. Porque a mí me lo dijo el Señor con toda claridad. Este pueblo se ha descarriado completo y me ha desconocido. Y me dijo, ve al fundamento y lo vas a ver que es así. Ve al fundamento y vas a ver que no a eso vine. ¿Entiende, hermano? Me dio una revelación el Señor que va a salir tal presidente, que va a salir tal presidente, el Señor estaba ajeno a todas esas cosas. Ajeno totalmente a todas esas cosas. Porque sea Pilato, sea otro, todos son impíos. Escúchalo bien. Y eso no va a transformar el corazón del pueblo a la imagen de Jesucristo. Él no vino a transformar una ciudad, ni a que nosotros se nos abriera puerta para predicar en la ciudad. No. Él vino a transformar a un pueblo. Y si el pueblo perece por causa de la justicia celestial, bien perece y da gloria y honra a Dios. Eso lo dice en la carta de Pedro cuando dice, mas si por causa de la verdad sufrís oprobio, gozaos. Si por causa, pero si alguno perece por ladrón o por entremeterse en lo ajeno o por malhechor, entonces ese es malhechor, pero el que no, dice, no se avergüence. Entonces el Señor no vino porque dice, no, que salga tal presidente porque así se nos van a abrir las puertas, porque este otro es anticristiano. Mire, usted está loco. El Señor no vino para que nosotros tengamos puertas abiertas por presidente para predicar en una ciudad. Está equivocado. El Señor vino para los creyentes y para que nosotros anunciemos su justicia, y si somos vituperados por el nombre de Cristo, bien hacemos. ¿Entiende, hermano? Búscamelo por favor en la carta de Pedro para leer eso más directo. Ayúdame por favor en eso. Si sois vituperados, que allí da más detalladamente, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Entonces, el Señor no vino, hermano. El Señor no vino, ya le voy a decir. El Señor no vino, hermano, para que nosotros seamos alabados por los presidentes. Está en 1 de Pedro capítulo 4. Y verso 14. En adelante. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oiga bien, el Señor no vino para que yo no sea vituperado. El Señor no me pone en un lugar diciéndome, te pongo aquí porque aquí sí te van a dejar predicar, aquí no hay quien se oponga y aquí no vas a ser vituperado. No, no es así. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Te das cuenta, hermano? Gozaos y alegraos. Eso dice la bienaventuranza del Señor en Mateo 5. Gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os maten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Entonces, no es que voy a elegir un político. Cuando el Señor me mandó a elegir un político, la Escritura, ya le voy a ir allí, pero lo voy a ir por varias partes. Dice el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida,
o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno, porque evidentemente, hermano, el Espíritu de Cristo no está formado en alguien que sea un homicida. ¿Ya entiende? No por gobiernos ni sociales, ni conciencia social, ni nada de esto, sino porque un homicida, ¿cómo puede tener el Espíritu de Cristo? O un ladrón, o un malhechor, explíqueme. Esto es algo natural, esto es algo que evidentemente es como que se cae del árbol, hermano. Entiéndalo así. O por entremeterse en lo ajeno. No padezca por esto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces el Señor no vino a crear un gobierno político y que ese gobierno político deje que los cristianos prediquen. Porque si fuera así, donde primero no se cumplió fue desde que empezó la iglesia en Jerusalén, porque no dejaban predicar, hermano. No dejaban predicar, allí lo vimos cuando dice que Pedro y Juan se le presentaron y allí los intimaron. Ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios que obedezcamos a los hombres a ustedes antes que a Dios. Entonces no vino a eso, hermano, porque a Esteban no lo dejaron terminar de hablar y lo apedrearon. Y entonces, ¿te das cuenta? Y el Señor me dijo que todas esas profecías, hermano, no las ha dado el verdadero Espíritu Santo. Es el espíritu de falsedad, el de mentira. Que si va a salir Trump, que si va a salir Obama, que si va a salir aquel, que si aquí, que si este sí, que si este no. Profecías del hombre, cosas terrenales, cosas a las cuales el Señor no nos ha mandado. Ni a eso vino Jesucristo. Vino a formar el Espíritu de Cristo en el corazón. Vino a transformarnos a su imagen a través del tiempo, a través de la vida dirigida por el Espíritu Santo, a través de tribulación y angustia, a través de hacernos morir a las cosas hacia las cuales nosotros vivimos, pensamientos, ideas, formas de pensar, de ver, de sentir, de amar, de desear. Vino a transformar a un pueblo a la imagen de Jesucristo. Entendamos esto. Habiéndonos perdonado, habiéndonos santificado, habiéndonos purificado. Porque si alguno se entremete en los negocios de la vida, no es soldado de Jesucristo. Está claro en la Escritura. Lo dice en 2 de Timoteo allí, capítulo 2. Allí lo dice con toda claridad, hermano. Si alguno se entremete en los negocios de la vida, no es soldado, 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y qué usted cree que es un negocio de la vida, hermano? ¿Qué usted cree que es un negocio de la vida? Política es un negocio de la vida. Cultura es un negocio de la vida. Vida social es un negocio de la vida, hermano. Dinero, profesiones del hombre, ciencia de la vida, negocios de la vida, política, deporte, cultura, sociedad, mente social, humanismo, que hablan que eso te habla acerca del hombre. Eso no te habla de Cristo. Eso te habla de la capacidad del hombre para hacer el bien. Eso te habla de la capacidad del hombre para ejecutar el bien. Eso te habla de la capacidad del hombre para vivir sanamente en la tierra. Y todo eso es falso, porque el hombre jamás y nunca podrá hacer el bien. Jamás y nunca podrá vivir sanamente en la tierra. No. Sino que el pecado, desde que comenzó en la tierra, desde que vino el pecado, se ha incrementado. Y Cristo dijo que sería 7 veces peor el pecado del final que del principio. Porque como el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la haya desocupada, barrida, adornada. Y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, ¿verdad? Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dijo el Señor, así también acontecerá a esta mala generación. Porque el hombre, con su corazón nacido de Adán, aunque no sea delincuente, oiga bien, aunque no sea violador, aunque no sea un hombre de pronto que malapalabrero,
aunque no sea un que de todas esas cosas, un homicida de cuchillo, porque homicidio no es solo de matar físicamente, sino el homicidio de aborrecer al prójimo y con la lengua acuchillarlo. Pero bueno, aunque no sea de esos pecados allí vistos como grandes pecados, ¿entiende? Es nacido de Adán. En él está el pecado. En él está una mente terrenal. En él no hay un pensamiento de Dios. Y cuando sea así, ya es pecador. No tiene de otra. No hay forma que sea de otra. No hay forma. Lea lo que dice. En Proverbios capítulo 30, le voy, hermano, para que entendamos realmente a qué vino el Señor. La conciencia del hombre, ¿qué es delante de Dios? Porque eso el Señor lo dijo con toda claridad en Lucas 16. Allí creo que está en el verso 14 o 15, cuando dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué los hombres tienen por sublime, hermano? Pues piensa la gente, no, pues el Señor quiere que vivamos allí las familias en armonía. El Señor quiere que vivamos allí, pues, en gozo en la tierra, en tranquilidad, en paz, ayudándonos los unos a los otros. Eso es una conciencia social. Eso habla, hermano, habla del hombre. Eso habla del hombre. Es humanismo. Es algo que habla de que el ser humano, de que el hombre es capaz para vivir plenamente en la tierra agradando a Dios, lo cual es imposible totalmente. ¿Entiende? Eso habla del hombre. Para eso no hace falta Jesucristo. Para eso no hace falta el Espíritu Santo. Eso lo hace. Eso habla de que Cristo no es necesario. Eso habla de que el Espíritu Santo no es necesario. ¿Ya entiende, hermano? Y eso es abominable delante del cielo. Por eso dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y para los que piensan así, no, esto es lo que quiere Dios, las familias unidas. ¿Unidos en qué? ¿Unidos en qué? Unidos para celebrar sus basuras. Unidos para celebrar sus victorias infructuosas, apartadas de Dios. Unidos para comer y para beber. Y para no arrepentirse de su vida pecaminosa, de su vida terrenal y carnal que llevan. ¿Y por qué no se unen para clamar por sus almas? ¿Por qué no se unen para clamar porque Dios se les manifieste y le enseñe su corazón? ¿Por qué no se unen para ayunar arrepintiéndose y buscando a Dios con todo su corazón, verdad? Para que Cristo venga a salvarlo y para que juzgue la tierra, porque ya no se soporta vivir en esta tierra, para que salve a los creyentes. ¿Por qué no se unen para eso? Porque lo que buscan es su propio bien. Ya entiende, hermano, es una mente terrenal, carnal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría terrenal, animal, carnal, terrenal y diabólica. Esa es su sabiduría. ¿Pero sabe qué dijo el Señor acerca de eso? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ya entiende, hermano? Porque la verdad de su corazón divide al hombre con esta mentalidad social. Oiga lo que dice el Señor, no he venido a traer paz, sino espada. Pero después dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Cómo es esto? No vino a traer paz, pero me deja su paz. No vino a arreglar la sociedad. No vino a que la sociedad se sienta tranquila con su modo de vida. No vino a traer tranquilidad a los que dicen que así vivimos bien en familia armoniosamente. No vino a eso, sino vino a cortar eso. Sino que vino a traer paz al creyente. ¿Cuál es la paz? Que en la unidad con el Espíritu de Cristo, que en aquella transformación que Él hace en mí, nosotros tengamos la verdadera paz espiritual, la paz del cielo, la que nos hace estar bien con Dios, la que nos hace vivir conforme a su voluntad, escuchándolo siempre, andando a donde Él nos dice. Esa es la paz que me deja, no la que el mundo deja. La que el mundo da es social. La que el mundo da es de la mentalidad humana. La que el mundo da es humanística. ¿Entiende, hermano? A eso no vino el Señor. ¿Por qué? Porque hay generación que se cree limpia según su propia opinión. Hay generación que se cree limpia según su propia opinión.
pero no sabe de su mucha vergüenza. No sabe de sus muchas vergüenzas, hermano. Ya se lo voy a decir. ¿Dónde está? Proverbio 30, 31. Dice, no. Proverbio 30, 12 dice: hay generación limpia según su propia opinión. Si bien aún no se ha limpiado de su inmundicia. Óigalo bien. Hay generación limpia según su propia opinión. Si bien aún no se ha limpiado de su inmundicia. Es inmunda. Viven en familia. Hay quien dice, ay, mi familia sí es bien unida. ¿Unida para qué? Unida en su propia inmundicia. ¿Unida para qué? Unida para perderse todos al infierno. A eso vino Cristo. Las familias únanse. Únanse. He venido a poner en disensión al padre contra la madre, a la hija al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. A eso vino el Señor. Pero ¿cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto? Porque vino a hacer una diferencia entre su pueblo y el pueblo de la sociedad. Entienda esto, la cual es inmunda en su propio criterio, en sus propios conceptos, en su propio modo de vida. ¿Entiende? Porque si para eso viniera el Señor, entonces le hubiera mandado a Pedro, Pedro, vete a tu casa, tranquilo, tú allí con tu familia, disfruta en familia, porque eso viene a darte armonía. Y tú, Juan, también. No, antes les dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no dejare casa, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o hermano, o tierra, por mi nombre, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Que lo dejare, dice, tendrá 100 veces más y heredará la vida eterna. No vino a esto el Señor, hermano, ni a crear una conciencia social, ni a crear gobiernos políticos. Pero esa es la mente del hombre, esa es la mente terrenal, esa es la mente que busca un mejor modo de vida. No existe ni existirá mejor modo de vida en la tierra. No existirá, jamás lo habrá. Y por eso los creyentes hoy buscan mejor modo de vida, porque no conocen a Dios. No conocen a Dios, buscan vivir en un país que les vaya bien, donde tengan un buen ingreso, donde tengan buena ropa, donde tengan buen alimento. No a eso vino Dios. Y le oran a Dios para eso. No le oran para pedir su voluntad. Porque ni siquiera, me dijo el Señor a mí de hace tiempo, ni siquiera me piden que los ayude a orar, porque ellos saben orar, dicen. ¿Entiende, hermano? Entonces, eso es lo que busca el hombre natural. Y eso es lo que se ha enseñado hoy en las congregaciones. Todo lo que se ha enseñado es basura de las tinieblas hoy en día. Por eso dice que toda mesa está llena de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Está duro, terrible, pero es así el asunto. Dice que toda mesa está llena de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Porque todo esto es lo que se habla, hermano. Todo esto es lo que se habla. Ya le voy a decir dónde está para que usted lo vea, porque hay gente que pensará, no, pues qué palabras tan duras, como si no lo dijera las Escrituras del Señor y como si el Espíritu Santo no es el que lo estuviera hablando. Oiga bien. Dice Isaías 28 y verso 8. Esta es la mesa. Este es el altar que tanto celan. Óigalo bien. Porque lo celan a su manera. Porque el Señor no vino a que anduvieran celando altares. Porque los que primero celaban sus templos eran los fariseos. Entiéndalo, hermano. Porque si el Espíritu Santo te dirige, no va a celar el altar, va a transformar los corazones, va a celar los altares que están allí recibiendo la palabra. Y por querer celar altares, y por querer crear una conciencia social y por enseñar estas vanidades, dice ahí en Isaías 28:8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Este es el altar de hoy. Este es el altar de hoy. Esta es la conciencia del hombre de hoy. Vómito delante de Dios y suciedad.
Suciedad, hermano. Esto es lo que hay delante del pueblo hoy como plato de comida. No, hermano, luche ahí por su sueño. Luche. ¿Pero de qué está hablando? ¿De crearle una conciencia adámica al hombre? ¿De qué? ¿De darle los sueños a Adán? ¿De qué? Hermano, de la muerte de ayudarlo en la muerte que él está buscando. Esto es lo que busca el creyente hoy, hermano. Vivir en un lugar bueno que no le acarree dificultades. Vivir donde no le acarree problemas allí con el gobierno porque tenga sus papeles. Vivir donde trabaje bien y coma bien. Vivir donde pueda tener su familia tranquila, lejos de persecución. Entonces Juan no era creyente, que lo enviaron a la isla de Pasmo solo. Ni Pablo, que andaba de lugar en lugar allí siendo perseguido, peligro de río, peligro entre falsos hermanos, peligro de entre los de su propia nación, peligros de ladrones. Todo así dice acerca de él. Entonces ellos no eran creyentes, hoy sí, son creyentes. Mire, hermano, se ha levantado la peor de las generaciones, perversa, malvada, corrupta, como lo dice allí Proverbios 30:12. Generación limpia en su propia opinión, pero su inmundicia está con ella. Porque no a estas cosas vino el Señor. Porque al Señor trataron de hacerlo rey. Y él se escapó de ellos porque querían hacerlo rey. Y porque él conocía la sabiduría diabólica que cargaban y lo que querían sus malvados corazones. Un rey que los gobernara y que les ayudara con su poder, haciendo descender fuego del cielo a la tierra, multiplicando peces y panes, allí dándoles vestido, que los ayudara a vivir bien en la tierra. Allí lo ven en las Escrituras, Juan capítulo 6. Ahí está cuando les multiplicó el alimento, hermano. Y después que les multiplicó el alimento, dijeron, este es el rey que necesitamos. Así es que dicen hoy. Este sí nos puede dar buen alimento, dice. Este es el gobernante que necesitamos. Este sí trabaja bien la economía. Este sí es sabio, este es inteligente. Este sí es el que quita a los narcos. Este es el que necesitamos, dice este pueblo ciego que camina a perdición. Y su fin es la muerte, si no se arrepiente de sus maldades y de su forma de pensar y de su forma de vivir. Mira lo que dice Juan capítulo 6, hermano. Mira lo que dice Juan capítulo 6. En el verso, le voy a leer desde el 13 en adelante. Es cuando le multiplicó los panes y los peces. Dice, verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice el verso 14. Aquellos hombres entonces, dice Juan 6, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oiga el pensamiento, escuche bien, lea bien y entienda cómo es el pensamiento del hombre. Y eso es lo que el hombre busca hoy. Este es el que necesito, el que me ayude a vivir bien. Este es el que necesito, el que me ayude a estar en un lugar donde yo no tenga peligro, donde yo tenga pan y sustento para mí, para mi familia, viviendo tranquilo, donde yo tenga abrigo, donde yo tenga allí tranquilidad, seguridad, un lugar bonito, donde no haya peligro de muerte, de ladrón, de nada de esto. Este es el pensamiento del creyente hoy, cuyo pensamiento es mezquino, de la tierra. Ese es que usted ve aquí descrito en Juan capítulo 6, verso 13, hermano, 14. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Usted cree que porque dice Jesús habla del verdadero Jesucristo? ¿Usted le cree, hermano? De veras. Hermano, qué errado está el hombre. Porque eso es lo que tienen en corazón como Cristo. Al que había de venir al mundo para multiplicarnos los peces, los panes, para darnos seguridad ante el César, para darnos tranquilidad.
Pero dice el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y eso es lo que querían de él, que él reinara. Eso es lo que quieren de él. Esto no ha cambiado. Que él ponga gobernantes justos. Eso no existe. Eso es lo que quieren de él, hermano. Y eso es lo que alaban. Dios sí trajo a este gobernante, porque mire cómo ha limpiado de vándalos la ciudad. A este sí lo trajo, porque mire cómo ha hecho mejorar la economía. Qué perdido que están. Cuánta tiniebla lo oscurece en sus ojos, le enceguecen, hermano. ¿El Señor vino a eso acaso? Eso es lo que vino el Señor a hacer y a transformar, hermano. A poner un gobernante que nos libre de la ciudad de vándalos, a poner un gobernante que nos dé de comer. Es eso. No vinieron para apoderarse de él y hacerlo rey, y él se fue, porque él no vino a reinar. No, vino a salvar. Vino a perdonar al que se arrepienta y a transformarlo por su espíritu en una vida afligida, en una vida golpeada por el hombre natural, pero que lo transforma a una gloria sin igual en la tierra, porque su reino, hermano, no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían contra todos estos y los derrotarían, pero el reino del Señor no es de este mundo. Y si el reino del Señor no es de este mundo, entonces esos gobernantes no son del corazón de Dios. Esos gobernantes son de la tierra. Y Dios le permite a Satanás hacer todas las cosas que él hace porque a él le fue dada la potestad sobre el aire. A él le fue dado el principado sobre el aire, sobre este mundo. A él le fue dado. Hasta el tiempo en que Cristo venga y lo ate por 1000 años en el abismo y entonces gobierne, entonces reine. Eso será diferente totalmente. Porque ahí será creada una conciencia no social, sino celestial. ¿Entiende, hermano? Celestial. Hoy han creado, hermano, instituciones. La iglesia no es una institución social. La iglesia no es un organismo social. La iglesia no es un organismo que te habla de la transformación de una ciudad. La iglesia no es eso. La iglesia no es un organismo que levanta grandes edificaciones, grandes edificios para que esta ciudad sea santificada. Eso no es la iglesia. La iglesia no es eso. La iglesia es el corazón de Jesucristo. La iglesia son personas que entran en el corazón de Jesucristo. Pocos en un sitio, pocos en otro, pocos en otro, pocos en otro. Y ellos no transforman a una ciudad. Ellos vuelven al que los escuchan a la imagen de Dios. Se convierten en los que los escuchan a ellos y no ellos a los que los escuchan. Esta es la iglesia. Porque cuando Cristo vino había muchos templos. Y Él no vino diciendo a los apóstoles, bien, hagamos aquí un templo. Y aquí edifiquemos entonces una gran ciudad. Y aquí, con mi doctrina, que esta sí es la gloriosa, van a ver cómo todo esto es transformado. Y cómo todos esos templos se van a cerrar. Los que dicen ser de mí, pero no son. Él no vino a eso. Él fue al monte. Él iba por los desiertos. Él iba por las ciudades para que el que creyera lo siguiera, se uniera a él. No vino a establecer un gobierno, no vino a establecer una organización, no vino a establecer una institución, no vino a establecer instituciones, no vino a establecer templos, no así. Vino a hablar la verdad celestial para que los que la reciban, la sigan y anden por todo el mundo en diferentes lugares, ¿verdad? Siendo transformados por Él, anunciando esta verdad para los que verdaderamente crean, porque la fe no es de todos, hermano. La fe es de unos pocos. Y si de unos pocos, entonces una ciudad no será transformada. Entienda esto, la fe no es de todos, el Señor lo dijo con toda claridad. La fe no es de todos, sino que es de unos pocos. Es un pueblo pequeño. No temáis, manada pequeña.
Entonces, eso es un invento de las tinieblas. No, porque ve a tal ciudad, porque allí esa ciudad va a ser para Cristo. ¿De qué estás hablando? Los creyentes que crean, los creyentes van a ser para Jesucristo. Los creyentes que allí crean van a ser para Jesucristo, pero la ciudad seguirá en su inmundicia. Sigan las fiestas, que sigan las fiestas y que sigan sus celebraciones. Y un día tras otro, eso es lo que dicen las profecías de Isaías. Las fiestas sigan su rumbo, porque eso no va a cambiar, hermano. Eso en ninguna forma, eso en ninguna manera va a cambiar. Eso va a seguir siendo así, porque el Señor no vino a eso. Y si el Señor, hermano, y si eso fuera así, entonces hay un problema en la doctrina, porque el hombre natural en su mayoría no recibe esto, no lo recibe en ninguna manera. El hombre natural no puede recibir esto, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oiga lo que dice Isaías 29, verso 1. Oiga lo que dice. Dice: ay de Ariel, ciudad donde habitó David. ¿Usted cree que es Ariel? Sí, es ciudad donde habitó David. Oiga bien, habla de una ciudad espiritual donde ha habitado el pueblo de Dios. Y esto es para todos. Ay de esta ciudad donde el pueblo de Dios ha habitado, pero que ya no habita. Lo que habita es la mayoría que se ha ido a la mentira, a la mente social, a la mente terrenal. Habitaron los profetas y los santos apóstoles de Dios, pero ahora no es así. Y esa es la profecía que está dando. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y dice: añadido un año a otro. Sigan. Y las fiestas sigan su curso. Las fiestas sigan su curso. Porque eso no va a cambiar. Va a cambiar el creyente que allí crea. Y el que allí crea va a ser poco. El que crea va a ser poco, hermano. Va a ser poco. ¿Entiende? El Señor no se estableció en un lugar. Él iba andando. Y lo seguían los creyentes. ¿Entiende? No se estableció en un lugar para transformar ese lugar. No es así. Él iba andando. Y cuando llegó a Samaria, no se estableció en Samaria para transformar a Samaria. Se quedó allí para enseñar los días que fueran necesarios. Y de allí siguió su camino. Siguió su rumbo. Y lo siguieron los verdaderos creyentes. Porque su objetivo no era establecer su gobierno en Samaria. Su objetivo no era establecer allí una organización en Samaria. Su objetivo no era transformar a Samaria, sino hacer que los que creyeran los que de verdad le creyeran en Samaria lo siguieran y se apartaran de las costumbres de Samaria. Estoy poniendo a Samaria como ejemplo, pero así hacían todas las ciudades. ¿Entiende, hermano? Ese era el objetivo del Señor. Las fiestas de Samaria sigan su curso. Esto es lo que dice Isaías 29. Se lo estoy revelando, se lo estoy hablando por la divina revelación del Espíritu Santo en este momento, que Él es el que está hablando. Amén. Vive el Señor lo que estoy diciendo. Y eso es lo que está diciendo el Señor en Isaías 29. Sigan su curso las fiestas de Samaria. Sigan en sus vidas sociales que tienen. Sigan con sus dioses. Y los verdaderos creyentes síganme a mí. Porque eso es lo que le decía el Señor: te seguiré a donde quieras que vayas. Entonces estamos hablando de que el Señor va andando. No que establece una organización, no que establece un gobierno, no que establece una ciudad aquí en la tierra como una ciudad transformada, una mejor forma o modo de vida. No es así. Él iba andando y le decían: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro le dijo: Señor,
deja que vaya primero y entierra a mi padre. Y el Señor le dijo, ve, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú ven, sígueme. Entonces, deja a Samaria con sus fiestas. Si tú perteneces a Samaria y paso por Samaria, cree en mí. Deja Samaria con su fiesta y sígueme tú. Eso fue lo que le dijo el rico. Cuando dice que estaba allí en Jerusalén, hermano, y cuando se iba, vino corriendo uno y postrando la rodilla delante de él le dijo, Señor, ¿qué bien haré, maestro bueno, para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay uno, sino Dios. ¿Y sabe qué le estaba enseñando? Que bueno no hay uno en la tierra. ¿Y por qué dices que los políticos son buenos? ¿Y por qué puedes entender o pensar o imaginar que un líder de gobierno puede ser bueno? ¿Por qué puedes pensar que es del Señor? ¿Por qué? Porque si fuera del Señor no fuera gobernante, ni se postulara para eso. Amén. Fuera creyente, fuera del cielo, cuyo gobierno y cuyo pensamiento y cuya mente no es de la tierra. Pero ¿dónde voy? Y aquel joven, hermano, le estaba preguntando qué tenía que hacer, pero en su mente estaba quedarse viviendo en su vida que él llevaba allí en el lugar donde vivía, ¿verdad? Haciendo lo que realmente él consideraba que le iba a dar la vida eterna, dicho por Dios mismo. O sea, una vida tranquila, esto me da la vida eterna. Bien. Pero sin embargo el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y ven, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, dice que se fue triste porque tenía mucha riqueza y el asunto habla de unas riquezas que supuestamente tengo porque creo que así es realmente lo que realmente agrada a Dios. Lo espiritual que tengo, mi mente social. Y el Señor le dijo, deja todo eso y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero no la quiso dejar porque tú quieres vivir cómodamente diciendo que así agrada a Dios, con la ley que me da Dios y con lo que Él me dice, esto tranquilamente, buscando las cosas tranquilas del hombre social, esto agradará a Dios. Jamás podrá ser así. El Señor le dijo, ven y sígueme. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Sí, Señor. ¿Qué quiere decir? Lo estaba sacando de aquel lugar. Él no estaba transformando aquel lugar, él estaba sacando a los creyentes de aquel lugar. Él estaba llamando a los creyentes a que lo siguieran. Él no pasó por el lado de Pedro y de Andrés su hermano y les dijo, sean buenas personas con su familia, ahí quédense trabajando. No, antes le dijo, sígueme. Y dejaron sus barcas y dejaron las redes y lo siguieron. Entonces, no vino a transformar allí Galilea. No vino a transformar Capernaum. Vino a transformar la mente de los creyentes que creyeran en Galilea y que lo siguieran. Y a transformar la mente de los creyentes que creyeran en Capernaum y que lo siguieran. ¿Entiende, hermano? Entonces, pasaba y mandaba a la gente que lo siguiera. Y este es el camino que el Señor nos manda, a que lo sigamos, no a que nos establezcamos en un sitio, porque allí vamos a crear una organización que va a transformar la mente de la gente. Está equivocado, está errado. No vino a ser un templo santo, vino a ser creyentes santos. Es una gran diferencia, porque si hubiera venido a ser un templo santo, lo hubiera hecho. Y con los señales y milagros y prodigios que hacía, la gente se iba a ir de las sinagogas de los fariseos. Iba a ir a donde está él, por los peces, por los panes, por las sanidades. No llenaban las casas donde él entraba, hermano, y las abarrotaban aquellas casas, y no podían entrar, y hasta que tuvieron que ir por el techo unos y hacer una abertura en el techo, y allí tuvieron que bajarle al paralítico por allí, por el techo, en su lecho, porque ni cabían aún en la puerta, hermano, ni cabían aún en la puerta. Entonces, imagínense que hubiera hecho una sinagoga, se les acababa el negocio a los fariseos. Pero vino eso el Señor
No, no vino a eso. Él no vino a eso. Él vino a que lo siguiéramos. Los verdaderos creyentes, no teniendo lugar donde morar en esta tierra, y no abogando por política en esta tierra, no abogando por gobiernos mejores en esta tierra, no abogando por una mejor vida social en esta tierra, no abogando por mejor forma de vida o modo de vida en esta tierra. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque esta es la palabra que está escrita acerca de esto. No creáis en príncipes ni confiéis en hombres, porque sale su aliento y vuelve a la tierra, y en esa misma hora perecen sus pensamientos. Está en el libro de los Salmos, allí en el capítulo 141, creo que está, o 142. Salmo 146, verso 4, verso 3 y 4, dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Hay salvación en Donald Trump? Alguien me diga, ¿hay salvación en Nayib Bukele? ¿Hay salvación en un político, hermano? ¿Hay salvación en un hijo de hombre? ¿Hay salvación en uno nacido de carne y de sangre? Pero dicen, es que él anuncia a Cristo. ¿A qué Cristo anuncia este? Al Cristo de los cristianos muertos, de los cristianos de este siglo, no de los del cielo, no de los verdaderos. ¿A qué Cristo anuncia este? Al de su propia mente. Entiéndalo. Al de su propia imaginación. Al de su propia imaginación, al que agrada a todos, porque su vida es una abominación y sus pensamientos son una abominación ante el cielo. ¿De qué Cristo habla que estos creyentes de hoy? No confiéis en los príncipes ni en hijos de hombre. Estos son los líderes, los gobernantes, porque no hay en él salvación, entiéndalo, no hay en ellos salvación. No hay en ellos transformación, vida eterna. ¿Qué palabra de Dios puedes encontrar allí? Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás palabras de ciencia. Fue transformado por el Espíritu Santo, se convirtió a Cristo. ¿Y por qué está allí? ¿Por qué está allí? Dice el verso 4, pues sale su aliento, sus promesas, sus palabras, y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día en que vuelve a la tierra su aliento, perecen todos sus pensamientos, todos sus planes, que para nada servían y para nada eran, sino para muerte. Y para morir juntamente con esos pensamientos y esos planes todos los que los creyeran. ¿Entiende, hermano? Allí que está. Y buscan hoy crear una institución. En esta institución sí se va a santificar el pueblo. Usted está bien equivocado. El pueblo de Cristo, el verdadero, el que se va a convertir de verdad, no será santificado por una institución. No es así. Será santificado por el Espíritu Santo. Y ese pueblo no va a estar en una institución. Ese pueblo va a seguir a Cristo. Va a ser enseñado por Juan, por Elías, por el verdadero que verdaderamente aprende del Señor y va a seguir a Cristo. No una institución. Esta institución, si es la que santifica, está bien equivocado, están honrando sus propias obras y se ponen una gran túnica vestida de, mire, allí lo vi yo, y esto no es lo que ha hecho la iglesia que allí que se estableció en Roma. Esto no es lo que ha hecho, hermano, y esto es lo que está haciendo hoy, imitando esto mismo, la llamada iglesia cristiana, que cree en el Espíritu Santo, en la transformación que Dios hace a través de su Espíritu, porque esa es la promesa del nuevo pacto, que Él pondrá su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, las escribirá. Amén. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos es dado, Él transforma nuestros corazones y allí entonces, Él entonces ya escribe su verdad, escribe su corazón en el mío,
a través de su espíritu y me hace vivirlo así. Pero esto no tiene que ver con un templo. Esto no tiene que ver con un batilongo que se pongan allí representando aquella ¿cómo le digo? Aquel concilio o aquella institución que dice que esto se iba a transformar al pueblo. Está equivocado. El Espíritu Santo no viene a hacer eso. El Espíritu Santo viene a transformar creyentes que lo sigan. Y viene a unir a una nación de los cuatro extremos de la tierra en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en el Espíritu Santo. Como dice Pablo, hermanos, estando yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ausente en cuerpo y presente en espíritu, dictamos esto. Cuando fue establecido un juicio a uno que a uno que pecó en el pueblo, en fornicación y demás. Entonces, hermano, este es el pueblo, está unido en un mismo sentir en el Espíritu Santo, sea que esté en el cielo o sea que esté en la tierra, sea que esté en un extremo de la tierra o en otro. Cada uno sigue a Cristo, siguiendo su voluntad, aprendiendo de Él en el secreto, escuchando su voz. No porque creó una institución y en esa institución entonces él santifica. No te santifica en la institución, te santifica por su espíritu. Santifica tu corazón. No te santifica en la institución, te santifica delante de Él, viviendo delante de Él, sujeto a su obediencia, a lo que te va diciendo que hagas. Amén. Y no es esto lo que hacen las instituciones eclesiásticas hoy en día. Los grandes concilios y demás que delante del Señor son ya una abominación, ya que no lo soporta Dios. Oiga bien lo que te dicen. Te dicen así: venga a nuestra campaña tal día. Empiezan a contar los días y le ponen 30 días. Al otro día faltan 29, al otro faltan 28. Está preparado, faltan 27, está preparado, prepárate para la gloria que se va a manifestar, prepárate para vivir un hermoso tiempo en el Señor, esto será inigualable, faltan 3, faltan 2. Quiere decir que en la presencia del Señor, ellos están diciendo que en la presencia del Señor no hay plenitud de gozo, sino en el evento que van a celebrar. Allí es que tú vas a encontrar a Cristo, allí es que Él te va a llenar de su presencia, allí es que tú lo vas a conocer, allí es que Él te va a manifestar, no en su presencia, están diciendo ellos. ¿Entiende, hermano? Ellos están diciendo que Él no te va a santificar porque tú hoy te arrepientas, hoy tú le hables con Él, le confieses todo, entregues todo tu corazón a Él, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y comienzas a vivir en una comunión íntima con Él. Ellos están diciendo que tú no necesitas eso, que tú lo que necesitas es el evento inmundo y abominable que ellos están haciendo. Porque delante de Dios esos eventos son abominables, y ya le estoy diciendo el porqué, porque me lo mostró, me lo habló, me lo dijo el Señor. Ya le estoy diciendo el porqué. Porque al decir así, hermano, ellos están diciendo que ese día es el día en que Dios se te va a manifestar, no antes. Pero mira lo que dice la Escritura acerca de esto, cómo los deja avergonzados. En el libro de Daniel está, y en el capítulo número 10, oiga bien, en el libro de Daniel, capítulo 10, dice que Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estuvo ayunando por espacio de 3 semanas. Capítulo 10 del libro de Daniel. En el verso 2 dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ese es el verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río de Aquel, y alcé mis ojos, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Se le presentó el varón, ya no se lo voy a describir completo para llegar al punto donde quiero. Bien, hermano, se le presentó el ángel de Dios, y dice, en el verso número 11, y aquí una mano me tocó,
E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, dice el verso 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y dice el verso 12, dice, presta atención, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde qué hora, desde qué día fueron oídas las palabras de Daniel? ¿Desde qué hora fue enviado el ángel a Daniel? ¿Desde que fue a la actividad de estos concilios? Desde que fue al evento que ellos prepararon y que faltan 30 días, que faltan 25, que faltan 15, que faltan 7, que faltan 3, que ahora la gloria. Desde ese día, o desde que se dispuso a humillarse delante de Dios. ¿Cuándo fue que le fue enviada la gracia y el favor? Desde que se dispuso a humillar su corazón delante de Dios. Amén. Desde que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de su Dios. Sus palabras fueron oídas y el ángel fue enviado, hermano. Amén. Ya ve que esto no se trata de una organización ni de un evento que hagan estos abominables de hoy en sus concilios y en sus fiestas, que el Señor no las soporta porque niegan al verdadero Dios y hablan de Dios y lo están pronunciando para la gloria de Dios y con sus palabras, pero ellos están hablando de un régimen terrenal. Ellos están hablando de una organización que te da gozo, que te da libertad. Ellos están hablando de un evento que te santifica, no de Cristo, al cual tú encuentras cuando tu corazón es humillado. Desde el mismo momento en que tú te arrepientes y te humillas de todo corazón y te apartas del mundo y de su vanidad y entras en su secreto y entras en la lectura de sus escrituras y entras a preguntarle y entras a ayunar, desde ese mismo momento su mente es transformada a la imagen del cielo. No cuando un gobierno, no cuando una organización, no cuando un evento cristiano, no cuando allí se reúnen iglesias. No es así. Desde que Cristo llega. Desde que llega el Señor y se te presenta porque te humillaste. Esta es la palabra verdadera del Evangelio Santo de Cristo, que santifica al hombre que lo sigue. No que busca seguir una ciudad, no que busca transformar una ciudad. No estamos llamados a transformar ciudades, estamos llamados a ser transformados a la imagen de Cristo y a que los que crean sean transformados también a esa imagen. Esa es la oración que hace el Señor en el libro de Juan, en el capítulo número 17, cuando el Señor le dice: Padre, no te pido solo por estos, sino por los que han de venir por la palabra de ellos. O sea, los que han de venir por la palabra de ellos, hermano. No es solo por ellos, sino por los que han de venir. Juan 17, 20, dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No es la ciudad la que va a creer, no es por tu evento que vas a creer, no es por el evento que organizaron que vas a creer, hermano. No es por la organización que vas a creer, no es por el gobierno. Dice: por estos a los que le he dado esta verdad, a estos apóstoles, a estos profetas, y por los que van a creer por la palabra de ellos, que no son todos los que van a creer, para que todos ellos sean uno. No que vivan en una sola ciudad, no que vivan en un templo, no que este templo sea santo, para que todos ellos sean uno. Ese es el objetivo, sean uno en un mismo pensamiento, uno en la China, uno en Samaria, uno allá en Arabia Saudita, uno allá en América, otro en Sudamérica, para que sean uno. Ya se da cuenta, hermano, que esto no es del lugar, ni de mente social, ni de organización, ni de eventos, porque esa no es la iglesia de Jesucristo y no a eso vino el Señor.
no a eso. Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en mí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Amén. Ahí es que el mundo va a saber que el Padre envió al Hijo. Cuando haya creyentes que verdaderamente se han transformado a la imagen del Hijo, así sea 2, así sea 3, pero no la ciudad, porque la ciudad no es los pocos, la ciudad no es los pocos. ¿Sabe por qué la ciudad no es los pocos? La ciudad es los muchos. ¿Y sabe por qué la ciudad es los muchos? Porque la fe no es de todos. La fe, hermano, no es de todos, sino de unos pocos. ¿Entiende? La fe no es de la multitud, sino de unos pocos. La fe no es de la grande cantidad que dice alabar y que dice conocer y que dice glorificar a Dios, sino de unos pocos, hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Y que cuando venga el Señor, no hallará fe en la tierra. Que cuando venga el Señor, no hallará en la tierra gente digna de realmente ser por su fe. ¿Entiende? Eso es lo que la Escritura declara. No se trata de gobiernos, no se trata de organización, no se trata de nada de esto. Se trata de realmente la verdadera conversión al Señor, de los que verdaderamente se convierten, de los que verdaderamente se convierten. Amén, hermano. Esta palabra me la habló el Señor acerca de estas cosas, de las organizaciones que estaban haciendo y de todas estas cosas, hermano, para que nosotros no erremos, para que no sigamos estos preceptos, para que no sigamos estos conceptos, para que no sigamos estos criterios de los cuales hoy se están hablando, para que nosotros no sigamos la corriente de la mayoría, para que nosotros no sigamos esa corriente que se ha metido hoy en lo que dice llamarse iglesia, pero que no es así, hermano, que no es así. Y para que entendamos, como dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos. Y si no es de todos, es de los verdaderos creyentes. Es de los pocos que los reciben. Como cuando el Señor se lo dijo allí acerca del eunuco, ¿verdad? Del eunuco, que hay eunucos que nacen desde el vientre de su madre, eunucos que son hechos por los hombres, eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. No les voy a entrar en ese detalle específico ahora. Entonces le dijeron, si es así la condición del hombre, entonces no le conviene casarse. Y el Señor le dijo, no a todos es dado a esto. No a todos es dado esto. Perdón, no a todos es dado esto. No a todos, sino a aquellos que lo reciben. No todos son capaces de recibirlo, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué cosa? La fe, de los que reciben la fe. Eso dice, estoy hablando de Mateo 19:11. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El Señor está diciendo que tú vas a una ciudad y no todos lo van a recibir, hermano. Entienda. El Señor está diciendo que aunque tú creas una organización, un templo, que tú digas ser santo, usted lo va a hablar y no todos van a recibir. Está diciendo el Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Está hablando de una fe especial, la celestial, que es dado a todos, pero que la reciben unos escasos, unos muy pocos. Amén, hermano. Y por eso que el Señor no vino a crear gobiernos en la tierra.
Por eso que el Señor no vino a hacer organizaciones a la tierra. Por eso que el Señor no vino a santificar templos en la tierra, sino a crear un templo santo, que son los creyentes, que son los verdaderos de Dios, a crear un templo santo en el Señor. Escuche, hermano, a crear un templo santo en el Señor, que es el corazón de los creyentes unidos en un mismo sentir, los que creen la verdadera verdad, revelada por el Espíritu Santo, hermano, revelada por el Espíritu Santo, a crear un templo santo en Él, hermano, en Él. Porque nosotros somos templos de Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente, dice 2 de Corintios 6:16. Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos un templo santo en el Señor. Hermano, es eso. Es ese grupo de creyentes. ¿Entiende? No es un grupo organizacional, no es un régimen social, no es una política. No es así. Y le termino con esto. En Efesios capítulo 2 y verso 19 al 21 o al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso vino Dios a hacer una familia que crea en Él, la que verdaderamente recibe esta verdad, la revelada por el Espíritu, la que sigue al Espíritu Santo. Esto en Efesios 2, 19 al 22, hermano. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos del cielo. Una misma mente, un mismo pensamiento, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este es el fundamento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no una constitución, no una organización. ¿Entiende? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este es el templo del Señor. Los creyentes transformados a su imagen, no uno que usted va a hacer y que le cele el altar y que cree ropas para vestirlos a todos de una misma color, de un mismo batilongo y todo eso. Este es el edificio. Este es el edificio. Los creyentes como en el antiguo, hoy no lo ve, porque todos se descarriaron, cada uno se fue por su camino y no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Pero este es el que Dios va a formar, quiere formar. Este es el edificio, bien coordinado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No para que un templo sea santo. No, un cuerpo de creyentes a la imagen de Cristo, que recibe la verdad de Dios en su oído y que hace la voluntad de Dios porque vive Cristo en él, no vive por los preceptos de la tierra ni cómodos en la tierra, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Allí mora Dios. Allí, en ese creyente, en esos creyentes, no en la organización, no en el concilio, Gloria a Dios. no en la sociedad, no allí, no en el engaño de hoy, no en la actividad que va a ser la tal organización, no en el templo que se santificó a su propia forma, echando fuera el Espíritu Santo lo que quería hacer en cada cual. Esta es la verdad de Dios. Y hermano, este es el reino del Señor, el celestial, reino celestial, no terrenal. Alabado sea Dios, hermano. Amén. Amén, hermano. Esta es la palabra que el Señor nos está hablando para nuestra edificación, salvación, rectitud y verdadera obediencia al cielo, no a la tierra, hermano. Conocimiento del corazón de Dios, no de organizaciones, no de la tierra, porque el Señor no vino para crear un reino en la tierra, sino para traer su reino. Cuando Él venga,
a reinar por 1000 años, trayendo primero su reino a los corazones de los verdaderos creyentes, transformando esos corazones a su imagen por su espíritu que nos fue dado. Amén. Bendito Amén. sea Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Aleluya.